¿Qué? ¿Cómo estás? Aquí Daniel Zambrano. El día de hoy vamos a hablar de Nvidia. Sí, sí, vamos a hablar del CEO que estaba vendiendo acciones de Nvidia a diestra y siniestra. Pero antes, para determinar si es importante ver una venta de una acción de un CEO, toca determinar cuántas vendió, cuántas ha vendido y cuántas acciones tiene. Porque normalmente nosotros vemos vendió 40 millones de dólares, pero el señor tiene en su portafolio 400 o 500 millones de dólares de las acciones que vendió. Entonces, realmente no es mucho. Bueno, 40 versus tal vez 700, 800. Eso ya sería como un 5% de pronto. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a leer este artículo rápidamente de la CNBC. Las acciones de Nvidia suben mientras el CEO podría dejar de vender acciones tras alcanzar el límite del plan establecido. Lo interesante aquí es que el martes 24 de septiembre, que cuando estoy grabando esto es miércoles, o sea, ayer, la acción de Nvidia subió como casi un 5% y asumiendo que es gracias a esta noticia. No lo sabía. Juan Jensen vendió, venga, aquí está el director ejecutivo de Nvidia, terminó de vender acciones del fabricante de chips sobre el momento obteniendo 700 millones de dólares según el plan preestablecido. Efectivamente, tenía acciones, ya las ventas que hizo estaban preestablecidas. ¿Hace cuánto? No lo sé. El ejecutivo adoptó a medias de marzo un plan comercial. En marzo. Un plan comercial para la venta de 6 millones de acciones de Nvidia hasta finales del primer trimestre del 2025. Imagínate, entonces en marzo dice, bueno, necesito vender algunas acciones. Espérate un segundito. En marzo dice, necesito vender algunas acciones de Nvidia y pues puedo vender tantas acciones de Nvidia, ¿listo? Hasta el 2025, ¿de acuerdo? Entonces, Jennifer March, dame un segundito, te comparto pantalla. Este señor dice, quiero vender acciones febrero, marzo, por acá, en esta zona. Necesito vender acciones de Nvidia, por acá, tal. Y va vendiendo, 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 vendiendo acciones de Nvidia. Entonces, tenía en marzo, tarara, finales de venta de 6 millones de acciones. Entonces decidió vender 6 millones de acciones de Nvidia. 6. Imagínate que este señor tiene como 700, ¿cuánto? 70 millones de acciones, en 70 millones. 6 millones de acciones es demasiado. O sea, son números tan grandes, la verdad. Son muchísimos números. Pero el punto es que decide vender, establecer un plan de venta este año en marzo para vender unos 6 millones de acciones de Nvidia. El fabricante de chips ha sido el mejor beneficiario de la inteligencia artificial. Vende muy bien. Director ejecutivo terminó de vender acciones de fabricante obteniendo 700 millones de dólares. Es decir, que las 6 millones de acciones de Nvidia, por lo que veo, se convirtieron en 700 millones de dólares. Eh, entonces vendería hasta 6 millones de acciones de Nvidia. Entonces parece ser que ya terminó de vender los 6 millones de acciones de Nvidia para finales del trimestre del 2025. Juan alcanzó ese umbral meses antes de lo previsto después de una serie de transacciones el 13 y el 12 de septiembre. Ajá, una nueva presentación regulatoria. Aunque las ventas se realizaron en un plan 10B51 que permite a los insiders vender acciones bajo una estructura planificada previamente, las acciones de Nvidia parecieron recibir un pulso desde la actualización del martes, es decir, lo que les digo, que la acción subió, imagino que por esta noticia. Interesante. ¿Qué dice? El fabricante de los chips ha estado en mayor beneficio, o sea que le vendió en un muy buen momento. Eso lo notificó Barrons y tras la venta, este señor posee 75 millones de acciones de Nvidia, es decir, que si vendió 6 o 6, eso representa como el 9% de su portafolio, casi el 10%. Y no sé, es como que, no es tan grave. Sigue teniendo un montón de acciones, vendió el 9% de su portafolio, pero venga, ¿será que va a vender más? No lo sé, no lo sé. Pero no está vendiendo el 20, ni el 30, ni el 40, ni el 50% de su portafolio, obviamente no. O sea, ya cuando comienza, yo, en mi opinión,
en mi opinión, en mi humilde opinión, cuando yo comienzo a vender el 15, 20, es como, uy, güey, uy, uy. Pero bueno, no creo que vaya a pasar. No creo que vaya a pasar porque además es que tiene más acciones. Tiene a nombre propio 75 millones de acciones de Nvidia y otros, acciones de Nvidia y otros, posee ahora tal. Y a través de fideicomisos y sociedades, porque pues una estrategia, bueno, no necesariamente va a tener todo bajo su nombre, sino fideicomisos, sociedades, etcétera. 786 millones de acciones, güey. O sea, a nombre propio tiene 75 millones. Y a nombre, pues, de fideicomisos, etcétera, 786. O sea, tiene un montón. Tiene muchísimas. Tiene como 850 millones de acciones y vendió 6 millones. Entonces, como que ahora sí, 786 versus 6 millones. O sea, dude, eso es como el 1% portafolio. Según esto, ¿no? Porque lo más fácil es ver lo que tiene a su nombre. Ya cuando está a nombre de fideicomisos es más complicado hacer este assessment. O sea, pero bueno, es la CNBC. Quedémonos con lo que dice la CNBC en este caso. En la última declaración, el poder de la empresa, Juan figuraba como mayor accionista individual de la empresa. Entonces, pues bueno, aquí supuestamente el CEO de Nvidia para de vender acciones de Nvidia, estuvo vendiendo fuertemente por lo que veo en las últimas semanas. Pero bueno, sigue teniendo muchísimas acciones de Nvidia, sigue teniendo un montón. Entonces, no sé, me da pensativo. ¿Será que, o sea, no sé si valga, o sea, es muy poco, güey? O sea, el man tiene que comer, sí, 700 millones. Además es que tiene que, pues sí, estaba viendo que tú siendo un CEO, teniendo toda tu riqueza personal en acciones de Nvidia, pues está guay, chévere. Pero pues también, bueno, distribuir un poco. Una casa por allá, un departamento por allá, una tierra por allá, una cosecha por allá, unas mulas por allá, etcétera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero sí, efectivamente, esa es la noticia del CEO. Vamos a ver, esperemos que no venda más, que sea el caso. Es que el señor tiene 850 millones de acciones a nombre de él y principalmente a nombre no de él, que vendió 6 millones, son como el 1%. Pero bueno, en fin, vamos a ver cómo se desarrolla próximamente la acción de Nvidia, que está en un punto determinante. Y eso fue la razón que subió un 4% el martes. Ya tiene sentido. Ya sabes qué hacer y te gustó este video. Un fuerte abrazo. Hasta luego.